de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando uno va a Hechos, es la continuación, ¿cierto?, que hizo el Señor de hechos y dichos, pero ¿a través de quiénes? De sus apóstoles, ¿sí? Algunos comentaristas, algunos académicos dicen que el libro de Hechos no se ha sellado, ¿cierto? Porque la obra de Cristo que ha continuado, sigue abierto. Nosotros somos parte, ¿cierto?, de ese libro de Hechos, porque hemos continuado una obra que el Señor delegó a través de quiénes, a través de sus discípulos. Si nosotros somos fruto de un discípulo, ¿cierto? Nosotros somos fruto de un discipulador, ¿sí es correcto? Y aquí Lucas, ¿cierto?, da testimonio de quién, de Cristo. Entonces acompáñenme a Hechos capítulo 1, vamos a leer los primeros versículos. Profe, colabórenme. Hechos. El primer tratado Teófilo, ¿cierto? ¿Sí? Sí. ¿Todo lo tiene? Habla acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, ¿quién empieza a testificar de Jesús? ¿Quién empieza a hablar del testimonio de Jesús? ¿Quién lo empieza a hacer? Ahí, Lucas, ¿cierto? El escritor. ¿A quién? A un hombre llamado Teófilo. Se cree que era un discípulo de Lucas, ¿sí? Y le empieza a hablar de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué continúa diciendo ahí? Hasta el día en que fue recibido, ¿a dónde? En los cielos, después de haber dado un mandamiento. ¿Cuánto duró el Señor dando mandamiento después de su resurrección a sus discípulos? 40 días, ¿cierto? Lo enseñan los evangelios. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo. Mire que Romanos 8:16, ¿qué dice? Y el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, porque cuando usted va a Romanos 8:16, ahí está el Espíritu con mayúscula, ¿sí? Dice que el Espíritu Santo da testimonio, ¿cierto?, a mi espíritu que usted y yo somos hijos de Dios. Interesante, ¿cierto? Sigamos leyendo. Entonces el Señor duró durante 40 días dando instrucciones a los apóstoles a través del Espíritu Santo. Hombre, el Señor no había durado 3 años y medio enseñándoles, ¿cierto?, dándoles instrucciones, pero luego el Señor, después de su resurrección, dura 40 días y 40 noches tal vez dándoles más instrucciones. ¿Y por qué les siguió dando instrucciones? ¿Acaso las instrucciones que el Señor le había dado durante 3 años posiblemente, o haya sido un año de instrucción, no fueron suficientes? Después de que el Señor Jesucristo fue apresado, ¿cómo fue la conducta de los discípulos? Pareciera que lo que el Señor Jesucristo les había enseñado había entrado por un oído y había salido por el otro. ¿Será que sí? ¿Será que nos ocurre algo así parecido? Que el pastor nos enseña, ¿cierto?, nos da instrucciones y nosotros salimos y parece que las instrucciones que se hayan dado en este lugar parece que uno han entrado por un oído y uno salido por el otro. ¿No les ha pasado? ¿A mí me ha pasado? ¿A usted no le ha pasado? Claro. Les sigamos. Y dice que el Señor dio instrucciones a sus discípulos durante 40 días a través del Espíritu Santo después de la resurrección. Eso es el testimonio que le está dando Lucas a este hombre llamado Teófilo. ¿Es correcto? Y que a los apóstoles que había, dice, a través del Espíritu Santo, a los apóstoles que había escogido. ¿Y qué continúa diciendo? A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de los cielos. Hasta ahí, profe, muchísimas gracias. El estudio se llama Jesús, testimonio de vida. ¿Sí? Si Jesús no hubiera dado un testimonio de vida, no se hubiera escrito Hechos de los Apóstoles. Si Jesús no hubiera sido un testimonio de vida, hermanitos, usted y yo no estuviéramos aquí. Si es correcto, no estuviéramos aquí. Si hubiera por ahí, estuviera en escrito, ¿cierto?, en fuentes externas, aparecería de pronto por allá por un rabino, por allá del primer siglo, escribiendo una parte, y hubo un Jesús de Nazaret, ¿cierto?, que se levantó, ¿cierto?, contra el reino romano, pero fue crucificado,
¿cierto? Y al ser crucificado, sus discípulos fueron esparcidos y no se sabe más de ellos. ¿Será que dice así? No. Para absolutamente nada. Jesús es un testimonio de vida. Es interesante cuando Jesús, antes de comenzar su ministerio, y lo que voy a hablar yo sé que ustedes lo han leído muchísimas veces, el Señor antes de comenzar su ministerio, el Señor va al desierto de Judea, ¿cierto? ¿Y qué hizo en el desierto de Judea? En el desierto de Judea duró ¿cuántos días en ayuno y en oración? 40 días en ayuno y en oración, guiado a través del Espíritu Santo. Tremendo, ¿no? Como si el Señor ayunó y el Señor oró, ¿cuánto más nosotros no necesitamos ayunar y orar? Lo que la pastora comentaba hace unos momentos a través del devocional aquí en el culto. ¿Cuánto más nosotros no lo necesitábamos? ¿Por qué? Porque Él sabía que tenía que dar testimonio, ¿cierto? Dar testimonio a unos discípulos. ¿Amén? Él sabía que necesitaba ayunar y orar para poder que se cumpliese todo lo que estaba escrito acerca de Él, ¿sí? Y para que se cumpliese todo lo que estaba escrito acerca de Él, Él tenía que hacerlo a través de ¿qué? El ayuno y a través de ¿qué? De la oración. Él se iba a enfrentar a muchísimas cosas, se iba a enfrentar a infinidad de desprecios, siendo un hijo de Dios. Y Él sabía que había tomado una forma humana, ¿cierto? Que era también humano. Y como humano muy posiblemente iba a llegar el momento que se iba a llenar la paciencia y tal vez de pronto iba a reaccionar de una manera equivocada. Y Él sabía eso. Y entonces el Señor, al saber eso, ¿qué hizo? No se jactó de ser Dios, sino que dijo: yo he tomado forma de hombre, ¿cierto? Tengo emociones, sentimientos, ¿cierto? Y pronto esas emociones y esos sentimientos en algún momento pueden estallar y puedo embarrar. Necesito ir al desierto de Judea y ¿qué? Orar y ayunar. Dice que después de esos 40 días Él desciende y vuelve a ¿qué? Dicen las Escrituras, ustedes lo han leído, vuelve a Jerusalén. ¿Y de qué se entera el Señor Jesucristo cuando llega a Jerusalén? Que Juan había muerto. ¿Recuerdan eso? Que ese era como lo que estaba esperando, el anuncio que Jesús estaba esperando para que iniciara ¿qué? Su ministerio. Juan era reconocido en Jerusalén como ¿qué? Como profeta. Y es muy interesante porque la muerte de Juan se llega es por la razón de que Juan le era esposo, ¿cierto? A Herodes Antípates. Y Herodes Antípates fue a Egipto y se enamoró de la mujer de su hermano. ¿Qué es testimonio? Y se la trajo para Jerusalén. Juan, cuando vio eso, ¿qué le dijo a Herodes Antípates? Tremendo Juan. Pero Herodes Antípates lo reconocía como profeta y lo respetaba. Y le dijo: Juan, no es lícito, le dijo Juan a Herodes Antípates, que tomes la mujer de tu hermano. Ojo, ojo con lo que estás haciendo, Herodes. Eso no es lícito. Eso no es lícito. ¿Y qué hizo esas palabras en la vida de Herodes Antípates? Hizo que esa relación se apartara. Cuando Herodías se entera de eso, ¿qué hace? ¿Qué utiliza? Estrategias, es astuta. Y le dice: hija, en el banquete que va a hacer Herodes Antípates, tú vas a danzar. Si danzas demasiado bien y le agrada esa danza demasiado a Herodes, Herodes te va a decir algo. ¿Qué quieres que te dé, hija? Pídeme lo que quieras, hija, que yo te lo daré. Ya habían planeado todo. Y si él hace eso, Herodes te dice: ¿qué quieres, hija? Tú le vas a decir: dame la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata. ¿Y qué ocurrió? ¿Cierto? Ocurrió esa escena. Ustedes y yo la conocemos. Jesús se entera que Juan, su primo, un hermano, había muerto. Y era el comienzo y el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Yo he hablado hace un mes que Jesús fue un testimonio en su hogar. ¿Lo recuerdan? ¿Sí lo recuerdan ustedes? Jesús desciende cuando se entera en Jerusalén de que su primo hermano había muerto, y sabiendo que ese era el anuncio que él estaba esperando para el comienzo de mi ministerio. ¿Él qué hace? Baja a Galilea. Recordémonos que Jesús era galileo. ¿Y qué hace en Galilea? Llega a la casa de sus hermanos y a la casa de su mamá y le dice: madre y hermanos, ya no puedo continuar encargándome de la casa, ya no puedo seguir encargado
de la carpintería y de los negocios de la carpintería. Entonces, ¿qué hace Jesús? Se lo delega al hermano que continuaba, ¿cierto? Cuando el padre fallecía, ¿quién era el encargado de la casa y de los negocios de la casa? El mayor. Pero cuando el mayor se iba, ¿a quién se lo entregaba? Al que continuaba. Y llega Jesús de una manera muy responsable y que llega a la casa de su madre y le dice: madre, no puedo continuar con las responsabilidades de mi casa porque es necesario que empiece yo a cumplir la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Te entrega, ¿cierto?, la responsabilidad de su casa, la responsabilidad de la carpintería. ¿Y qué hace Jesús? Dice que sale de Galilea, cruza el mar de Galilea. ¿Y qué hace? Baja a Capernaum. ¿Y qué hace en Capernaum? Es bien interesante, hermano. Es bien interesante porque uno muchas veces usted prepara un estudio, ¿cierto? Y usted dice: ¿cómo le hablo a esta persona para que se convierta a Cristo? ¿Cómo le hablo? Y Jesús utiliza las palabras más sencillas que le dice a esos hombres. Dice: dejad las redes porque os haré pescadores de hombres. Solo utilizó esas palabras, no utilizó más. No utilizó ningún mensaje exegético, ni un mensaje teológico, escatológico. Hombre, las palabras más sencillas que utiliza Jesús le dice: dejen las redes y vengan y síganme. Y llegan, dice las escrituras, que ellos dejando las redes, ¿qué hicieron? Le siguieron. Increíble. Increíble. Que palabras tan sencillas conviertan a una persona. Yo lo comentaba hace más o menos un mes. Siempre tendemos a todo a divinizar, y está bien, esto es divino, pero veamos esa parte humana. Fue un hombre de testimonio. Por toda Galilea se escuchaba la fama de Jesús, el testimonio de Jesús, lo responsable que era Jesús. Era normal que cuando estos jóvenes vieron a Jesús y les dijo esas cosas, lo siguieran, porque era un hombre ¿de qué? De testimonio. De testimonio. Y empieza el Señor a llamar a sus discípulos. Ocurre algo bien interesante y yo quiero que me acompañe a Mateo capítulo 16. Pasan más o menos, pasan más o menos 2 años, año y medio, a mitad de la carrera de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor llega a Cesarea de Filipo. Leámoslo. Cesarea de Filipo. 16. Mateo 16, vamos a leerlo desde el versículo 13 en adelante. Y ocurre algo bien interesante antes de que lo lea conmigo, porque colabórenme con esos textos. Antes de que lo lea, Mateo 16, 13, vamos a leer por un momento. Y miren esa parte de Jesús, esa parte humana de nuestro Señor Jesucristo. Casi por lo general todos nosotros estamos interesados, y así usted no diga que no. Siempre estamos interesados en qué opinan los demás de nosotros, ¿no? Sí. Siempre estamos interesados en qué opinan los demás de nosotros. Nosotros queremos siempre saber qué opina mi familia de mí, qué opinan mis hijos de mí, qué opina mi esposa de mí, porque eso me alimenta. ¿Será que a Jesús no le pasó lo mismo? A Jesús le pasó lo mismo. Llegan a Cesarea de Filipo y miren lo que ocurre. Profe, hay 2 preguntas interesantes. Colabóreme, profe. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, antes de que continúe, si usted ha leído Mateo, Marcos, Lucas y Juan, va a notar algo bien interesante. Jesús, a veces usted lo ve en Cesarea de Filipo, a veces lo ve en Judea, a veces lo ve en Galilea, a veces lo ve en Capernaum, a veces en Samaria. Oye, Jesús usted lo veía como que andando mucho. ¿Y qué razón era por la cual Jesús andaba mucho? Y cuando descubrían que él era el Mesías, Jesús les decía: quédense callados, no digan nada, porque no ha llegado el tiempo. ¿Por qué era? Porque Jesús estaba huyendo de Herodes Antipas. El siguiente objetivo, después de matar a Juan el Bautista, ¿quién era? Pero no era en el tiempo, perdónenme la palabra, en el que le diera la gana a Herodes Antipas, ¿cierto?, participar de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, sino era en el tiempo de quién? De Dios. Interesante. Bueno, sigamos. Entonces dice:
Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Oiga, Jesús estaba interesado. Oiga, ¿qué dicen los vecinos que están alrededor de nosotros? ¿Qué dicen los vecinos, cierto, que viven ahí al pie donde nosotros mantenemos todos los días, allá en el aposento alto, en la casa de María, tan querida María, que les dio su casa para que yo les pudiera dar instrucciones y enseñanzas a ustedes? ¿Qué dicen los vecinos de alrededor de mí? ¿Y qué dicen? Ellos dijeron, vale, que aquí es interesante. Unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Otros dicen que tú eres Elías. Otros dicen que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Como que no estaba muy claro, si usted mira detenidamente, no parece como muy claro realmente qué pensaban las personas de nuestro Señor Jesucristo. Pero que lo compararan con Juan, wow. Juan era reconocido como profeta en Israel, sí. Herodes Antípate lo respetaba. Hacer de que esa relación no continuara era porque realmente Juan era un hombre de testimonio, un hombre de ejemplo de vida. Y comparar a Jesús con Juan el Bautista, hombre, tremendo. Yo no comparto la idea entre algunos académicos que dicen que Jesús fue discípulo de Juan. Eso a mí no me puede caber en la cabeza. Porque Jesús estuvo 40 días y 40 noches en el desierto de Judea. ¿A dónde se la pasaba Juan el Bautista? En el desierto de Judea. Entonces dicen que muy posiblemente Jesús fue discípulo de Juan. Porque vemos a través de las escrituras que después de la muerte de Juan, después de que se muere un maestro, el sucesor del maestro es el que coge sus discípulos. Y eso lo vemos en las escrituras. Pero vemos resaltando al mismo Juan y dando testimonio de quién, de nuestro Señor Jesucristo. Si es correcto. Y aparte de eso, si Jesús hubiera sido discípulo de Juan, entonces Juan no hubiera dicho: Señor, tú vienes a mí, siendo que yo necesito ser bautizado por ti. Y Jesús, ¿qué le dice? Hombre, Juan, primo, deja que es necesario que se cumplan todas las cosas. ¿Cierto? Entonces uno dice, yo no creo muchísimo. Al contrario. Y el mensaje de Juan y el mensaje de Jesús, si ustedes los miran, eran el mismo. ¿Cuál era el mensaje de Juan? Arrepentidos, porque el reino no se... ¿Y cuál era el mensaje de Cristo? Y vamos entendiendo un poco acerca de los sinópticos y de Mateo, Marcos y Lucas, y también del libro de Juan. Amén, mis hermanos. Entonces, ¿qué dice las escrituras? ¿Vosotros quién decís que soy yo? Esa es la segunda pregunta. Jesús hace dos preguntas. La primera, ya lo habíamos visto, ¿cierto? La primera, ¿qué opinan los vecinos acerca de él? Y yo les respondo. Pero ahora llega y le dice Jesús a los que convivía, los cuales se sentaba y se comía un plato de comida, ¿cierto? A los que mantenían con él casi las 24 horas del día. Le dice: ahora, ¿y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Se levanta Pedro y ¿qué dice? ¿Ay, qué dice? 16, profe, por favor. Respondiendo Simón Pedro, ¿qué dijo? Eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí se forma un problemón, hermano, así de grande. Mateo dice: se forma un problemón así de grande, hermano. Grandototote. Por Jesús se les revela a sus discípulos realmente quién es él. ¿Y Jesús qué le dice? Y perdón, Pedro, ¿qué le dice? Jesús, tú eres el Cristo, tú eres el ungido, tú eres el Rey, tú eres el Salvador. Oiga, delicado eso. Porque en el momento de que Jesús les transmite, en ese momento en los cuales Pedro
revela realmente quién es Jesús, inmediatamente cuando lo hace, mi hermano, Jesús se está comprometiendo de una manera demasiado grande. Miren lo que continúa diciendo. Respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dice Jesús? Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando Pedro revela realmente que es Jesús, que es Cristo, que es el Salvador, inmediatamente ¿qué piensan sus discípulos? Ha llegado el momento en los cuales, ¿cierto?, este Salvador nos va a liberar de la mano del Imperio Romano. Ha llegado el momento en que nos levantemos en armas, porque este es el Salvador, este es el Rey, este es el libertador. Ha llegado el tiempo de levantarnos en armas. ¿Recuerda Pedro? ¿Qué tenía Pedro cuando Jesús fue apresado en el monte de los Olivos? En el huerto de Getsemaní. Una espada, ¿cierto? Yo creo que era así como esta. Me conseguí esta. Para más o menos darles un ejemplo, ¿cierto? Entonces, los discípulos creían que era el tiempo en que ellos tenían que levantarse en armas. Pero hombre, ¿sobre qué versículos ellos se podían tomar de que era el tiempo en el cual ellos tenían que levantarse en armas? Vamos a leer. Vaya conmigo, mi hermano querido, por favor, a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Profe, colabóreme, del versículo 35 al 38. Mire lo que dicen las escrituras. Y a ellos les dijo: ¿todos lo tienen? Búsquenlo también. Yo no sé usted qué pensaría si el pastor se parara aquí con un revólver en la cintura. ¿Usted qué pensaría, hermano? Pero ¿qué está pasando, pastor? Que el pastor dijera: es que no, cargo el revólver por si la fe, por si la fe me falla, uno no sabe. Con todo respeto, pastor. Y cargar el revólver en la cintura, ¿qué opinaría? O cuando se veían los discípulos de Jesús con un sable o con una espada en la cintura. Si estos hombres están listos, es para una vez, ¿cierto? En el momento que se forme el zaferocho, inmediatamente se agarren a la espada. Pues déjenme decirle que era muy normal en el primer siglo que las personas tuvieran espadas, o que los discípulos de un maestro tuvieran espadas. Era algo cultural. Lo que ocurría es que cuando pasaban de ciudad a ciudad, en los caminos habían bandas de forasteros, ladrones, secuestradores y violadores. Entonces era necesario que las personas estuvieran armadas y era lícito cargar una espada para que la persona se defendiera. Entonces era muy normal de que los discípulos de nuestro Señor Jesucristo cargaran espada, ¿sí? Ellos creían de que había llegado el tiempo de, como él era el Mesías, Pedro revela quién realmente es Jesús. Dice: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador. Cuando escuchan esa palabra Salvador, inmediatamente ellos dicen: es tiempo de que nosotros nos levantemos en armas. Y pareciera, con los textos que vamos a leer, pareciera que Jesús como que incitaría a que ellos se levantaran en armas. Miren lo que dice. Y ellos dijo: cuando os envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: maestro, absolutamente nada. ¿Qué sigue? Y les dijo: pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Escuchen. Entonces, pareciera que fuera como empalmado al texto que leímos hace un momento, cuando Pedro revela realmente quién es el Mesías y se dan cuenta que él es el Salvador, ¿cierto? Entonces ellos piensan por un momento, por su cultura, de que ha llegado el momento en que se levanten en armas. Fuera de eso, Jesús llega y les dice: vendan su alforja, vendan su capa, para que compren ¿qué? Una espada. Interesante, ¿cierto? ¿Qué sigue diciendo?
hasta ahí creo que hay. Porque os digo, y les digo, pues ahora, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene un cumplimiento. Amén. Yo creo que ellos habían leído Zacarías 14, Ezequiel 38 y 39. Cuando vemos a un Cristo que se levanta en armas, cuando es un Cristo que se levanta como rey para tomar posesión de lo que le pertenece a nivel mundial, yo creo que ellos tenían en referencia a esos textos, muy posiblemente. Y ellos entre sí decían, no ha llegado el momento, Él es el Salvador. Si escucharon a Pedro dijo que Él es el Cristo, Él es el Salvador. Y fuera de eso, el Señor dice que si tenemos capa, vendámosle y compremos una espada. ¿A quién le falta espada? ¿A quién le falta espada? Usted no, que a mí me falta espada. Pues venda su capa y vaya a comprar la espada porque el maestro no lo dijo, no lo escuchó. Entonces como que todos se rascaban la cabeza, ¿cierto? Y decían, no, yo no necesito vender la capa porque yo tengo plata para comprarme una espada. Entonces yo digo, oye, yo vendo la que tengo acá, ¿no? Entonces, hermanos, tremendo, ¿no? Cuando uno mira estas cosas. Y mira otro texto interesante, Hechos, Mateo capítulo 10, 34. Ya. Hechos 10, Mateo 10, ¿no? Mateo 10, 34. ¿Será que Jesús estaba refiriendo a la espada, una espada física? Pregúntese eso. Hechos 10, 34. ¿Qué dice? Mateo 10, 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. Escuche eso. No he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino que espada. No, este es. Dijeron los discípulos, Él es el Salvador. Dijo que no ha venido a traer paz, sino ha venido a traer espada. En cualquier momento el maestro nos va a decir, ya llegó el momento, nos vamos a levantar en armas porque vamos a tomar posesión de lo que nos pertenece, que es Jerusalén. Y vamos a sacar corriendo aquí a los romanos. Ellos estaban esperando eso, de todo lo que nos estamos leyendo. Ellos no entendían todavía las cosas. Por eso tenemos que pedirle mucho a Dios que nos dé entendimiento. Pablo decía, hablad por mí para que abrir mi boca me sea la palabra con denuedo para dar a conocer el misterio del Evangelio. Él pedía entendimiento a Dios. Nosotros necesitamos que Dios nos dé entendimiento, comprensión de las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Yo necesito comprensión de las Sagradas Escrituras. Necesito entendimiento de nuevo. ¿Usted no lo necesita? Claro, hermano, lo necesitamos para poder enseñar las Escrituras de una manera muy sencilla. Ellos todavía no entendían. Ellos creían, estaban esperando el momento en el que Jesús les dijera lo que les acabé de compartir. Es el momento que nos tenemos que levantar en armas. Es el momento. Devuélvase, mi hermano, a donde estábamos, a Mateo, capítulo 16. Mateo 16. Vamos a leer el versículo 20, pero voy a leer una traducción, una paráfrasis, que utiliza un lenguaje más sencillo para poder entender el texto y el contexto de una manera muchísimo más sencilla. Escúchelo como dice. Mateo 16, voy a leerlo desde el versículo, más o menos desde el versículo 20. Cuando Pedro, porque dice, Jesús le dice a Pedro, esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Necesitamos la revelación del Padre en nuestras vidas, ¿cierto? Para poder dar testimonio de Cristo. Si no viene esa revelación del Padre hacia mi vida, yo nunca voy a poder dar testimonio de Cristo. Comprendamos esto. Nosotros hemos sido llamados para hablar solamente de Cristo. Cristo es el autor principal de todas las Sagradas Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Se habla de Él. Él es la razón por la cual fue escrito este manual hermoso que tenemos en nuestra mano. Él es la razón por la cual nosotros estamos aquí. Él es la razón por la cual nos estamos capacitando y preparando. Es Cristo. Yo tengo que conocer a Cristo para poderlo dar a conocer de una manera sencilla.
Cuando Pedro revela quién es Cristo a través del Padre, miren lo que ocurre. Voy a leerlo, no lo leo en su traducción, voy a leerlo en esta traducción. A continuación les suplicó, Jesús les suplica y les dice lo siguiente: que no le dijeran a nadie que él era el Mesías. Y continúa diciendo, desde entonces empezó a decirles claramente que era imprescindible que fuera a Jerusalén y que sufriera mucho en manos de los líderes judíos, y que aunque al fin lo iban a matar, a los 3 días él resucitaría. Bueno, ¿cómo es? Señor, dices que tú eres el Salvador, luego dices que le damos la capa si no tenemos plata para comprar una espada, ¿cierto? Eso va a tender a sentir. Y ahora llegas y dices que te van a matar. Como que llega un momento en que los discípulos se confunden, como muchas veces nosotros nos hemos confundido. Bueno, pero entonces, ¿cómo es? ¿Nos va a liberar? ¿O viene aquí a gustarnos el oído que nos vamos a levantar en armas para liberar al pueblo de Israel de la mano de la opresión romana? O como que ellos entraban en confusión. Y por causa de esa confusión, Pedro, ¿qué le dice? Y como no tenía entendimiento Pedro de muchísimas cosas que le dice Pedro, mire lo que le dice ahí. Pedro, inquieto, lo toma aparte. Sí, sí dice, ¿cierto? Y lo reprendió diciendo, guárdate, Señor. Le dijo, aquí no te puede pasar absolutamente nada, porque tú eres nuestro Salvador. Mira, Señor, ya tenemos todos espadas. Estamos esperando es que tú nomás digas y nos paramos contra la guardia romana y recuperamos, ¿cierto?, al Estado de Israel. Entonces como que había una confusión en cuanto a todas esas cosas. Mi hermano, hay muchas confusiones, ¿cierto? Pero por causa de todas esas cosas que ignoramos, hay más razones más grandes suficientes para pedirle al Señor que nos dé entendimiento y claridad en todas las cosas. Por esa razón, Jesús, después de la resurrección, Jesús les da instrucciones durante 40 días y 40 noches. Y aún así, lean Hechos 1, 6, 8, alguien por favor. Y aún así, se nota realmente que ellos todavía no lo entendieron. Ellos como que comprenden únicamente esas palabras cuando Jesús les dice, es necesario que yo muera. Pero como que no recordaban que también Jesús les dijo, así como es necesario que yo muera, hombre, yo también voy a resucitar. Como que no recordaban esas cosas. Hechos 1, del 6 al 8 dice, entonces, Hechos 1, 6, 8. Por favor. Entonces los que se habían reunido le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en la sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Profe, póngame ahí el versículo 6 nuevamente. Gracias. Mira lo que dice. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, es tiempo, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. En pocas palabras, es Señor, es tiempo de levantarnos en armas. Y es cuando el Señor Jesucristo empieza a explicarles, continúa y les digo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las razones que el Padre puso en su sola potestad, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Jesús había llamado a los discípulos para testificar acerca de su muerte y acerca de su resurrección. A eso era lo que venía a hacer. Él había venido a salvación de las almas. ¿Qué dice Hebreos 9:27? ¿Qué dice? Porque la palabra de Dios, ¿cierto?,
es viva y eficaz y más poderosa que espada, escuchen, de 2 filos que penetra hasta partir el alma. La espada física no toca el alma ni el espíritu. La espada física toca ¿qué? El cuerpo, ¿cierto? Y al tocar el cuerpo fallece. Pero dice que esa espada en la cual Jesús dice en el libro de Hebreos, dice que esa espada iba a tocar ¿qué? Iba a penetrar el alma. Y el alma tiene algo que se llama mente, conciencia y voluntad. Dice Jesús a través del libro de Hebreos que esa espada, ¿cierto?, iba a cambiar mi conciencia, mi mente y mi voluntad. Que ya no iba a vivir bajo mi voluntad, sino la voluntad del Padre a través de esa espada que es la palabra de Dios. Los discípulos tenían que entrar en un proceso, ¿cierto?, a través de la palabra de Dios. Porque Jesús iba a cambiar ¿qué? Sus mentes, sus pensamientos, la manera como ellos pensaban. Iban a cambiar, y al cambiar la manera como ellos pensaban, ¿cierto?, iban a empezar a vivir conforme a la voluntad del Padre. Pero era a través de su palabra. Eso era lo que el Señor quería. Que a través de ese mensaje de la palabra, de su muerte y de su resurrección, las vidas que empezaran a vivir bajo la voluntad de ¿quién? Bajo la voluntad del Padre, que es a través del manual que son las Sagradas Escrituras. Como que se derriba todo lo que pensaban los discípulos acerca de la espada. Se derribó totalmente. Y es cuando ellos toman la decisión de que Jesús les dice: es necesario que continúen en Jerusalén y esperen que la promesa, la venida del Espíritu Santo. Es necesario que ustedes sean revestidos a través del Espíritu Santo. Dice Romanos 8:16, que dice, lo leímos al principio, dice: porque el Espíritu Santo, ¿cierto?, Él da testimonio a mi alma. Cuando usted lee Espíritu, ahí en el Nuevo Testamento es alma, realmente en la traducción original es alma, porque el Espíritu Santo da testimonio a mi alma. ¿Por qué? Porque mi mente cambió mi manera de pensar, cambia mi manera de pensar, mi conciencia. El Señor limpia mi conciencia a través de su obra perfecta en la cruz del Calvario, y empiezo a vivir bajo la voluntad del Padre. Mis hermanos, necesitamos de Dios. Amén. Necesitamos del Señor. Y es cuando ellos comprenden, mi hermano, que era necesario ir al aposento alto y esperar la promesa del Espíritu Santo. Porque si yo no esperaba la promesa del Espíritu Santo, iban a seguir embarrándola. Necesitamos del Espíritu Santo. Necesitamos que tome el control absoluto de nuestras vidas, de esas básicas. Muchas veces el Espíritu Santo, alguien da un ejemplo y decía que el Espíritu Santo no se va en el cristiano, pero muchas veces nosotros le damos al Espíritu Santo el lugar del sótano para que él viva, y no ocupa el cuarto principal de esa casa para que él viva y muera y habite y gobierne y tome el control de nuestras vidas y podamos cumplir el propósito de Dios. Amén, mis hermanos. Miren, acompáñenme ahí en la escritura. Lucas 24:13. Lucas. Camino de Emaús. Esto ocurrió el tercer día. O sea, esto ocurrió un sábado. Lucas.
Lucas 24:3. ¿Todo lo tiene? Lucas 24:13. Camino de Maús. Vamos a leerlo. Y aquí dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emmaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Después de que el Señor muere en la cruz del Calvario, dice las Escrituras de que los discípulos huyen. Aquí hay dos discípulos que estaban huyendo. Miren lo que dice. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Qué era lo que había acontecido? Por ejemplo, muchísimas cosas. Jesús les dice que se ponga, que tengan espadas. Luego les dice que Él es el Salvador, que iba a libertar, dándoles a entender que iba a libertar a la nación de Israel. Dice que no vengo a traer paz, sino vengo a traer espada. Escuchen esto. ¿Qué confusión habían ellos también? Fuera de eso, ven cómo lo crucifican desnudo, lo avergüenzan entre todo el pueblo, porque los crucificados no es como en la película de la muerte de Jesús, que ustedes yo sé que la han visto, ¿cierto? Que el Señor lo crucifican con un taparrabo, podríamos decirlo así. No, realmente los romanos crucificaban a las personas totalmente desnudas y por lo general las hacían los ponían en las entradas de los pueblos principales de las ciudades, para que cuando la gente pasaba temiera a Roma, ¿sí? Por eso lo hacían. Jesús fue avergonzado totalmente. Jesús les dice: yo soy el Mesías, soy el Salvador. Les doy a entender tal vez a ellos que iba a establecer un reino, no el reino que ellos estaban imaginando. Y luego lo ven cómo lo ofenden, cómo lo bofetean, cómo lo maltratan, ¿cierto? Fuera de eso, lo exhiben públicamente desnudo por toda la calle principal de Jerusalén hasta llevarlo a Golgota, siendo azotado por guardias romanas, crucificado desnudo. Lo ven muerto y como en sepultura. Sería que ellos no tenían ellos tenían muchísimas dudas y salen huyendo y iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que estábamos hablando nosotros, hermanos, que habían acontecido. ¿Y qué sigue diciendo? Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Qué sigue diciendo? Pastor, profe. Mas los ojos de ellos estaban velados. Oiga, necesitamos entendimiento, mis hermanos. Necesitamos que el velo sea quitado de nuestros ojos para poder dar testimonio de Cristo. Amén. ¿Qué sigue? Para que no. Y les digo: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Oye, impresionante, ¿no? ¿Sabe por qué la gente no conoce de Cristo? ¿Por qué? Muy bien. Porque tienen vendas en sus ojos. Y ustedes hablan, y usted le habla, y dice: papito, y esto. Y no entienden. Y a veces, mire que oramos de una manera tan incorrecta, muchísimas veces. Tenemos que pedirle a Dios que sus pelos sean quitados de sus ojos y puedan mirar a Cristo. Amén. Dos de sus discípulos cercanos eran estos. Jesús estaba ahí, ¿lo reconocieron? Tenían velos. Si yo hubiera continuado con esos velos, hubiera podido dar testimonio de Cristo. ¿No? ¿Y qué sigue diciendo? Y Jesús les dijo: ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Seguramente iban debatiendo, iban corrigiéndose, tal vez enojados, un poco alterados, posiblemente, de todo lo que vivieron. Iban desilusionados. Póngase a pensar por un momento. Desanimados, desilusionados, tuvieron que dejar botadas a sus familias en Jerusalén.
Tal vez decían, no valió la pena tanto que estuvimos con Jesús 3 años y tuvimos que dejar todo botado porque nos están persiguiendo también para matarnos. Pongámonos en el lugar de ellos. Iban disgustados y Jesús dice, ¿qué charlas son estas? ¿Qué es lo que ustedes están hablando, por favor? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis, hombre, tan tristes? ¿Qué sigue diciendo, profe? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos 3 días? ¿Qué sigue diciendo? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón perfecto, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Qué sigue hablando? Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y de crucificar. Miren, aquí está interesante, no quiero pasar por encima de esto. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes? ¿Quiénes entregaron a Jesús? ¿Los fariseos? ¿Quiénes? Jesús era fariseo. ¿Fariseo de fariseos? ¿Quién eran los principales sacerdotes? O sea, los fariseos, ¿cierto? Entregaron a Jesús. No, los saduceos. Los fariseos, ellos tenían, yo lo había comentado hace tiempo atrás y ahí entre comillas, ellos tenían diferencias doctrinales y había debates entre ellos chéverísimos. Sí. Pero eso no quería decir que se iban a entregar entre ellos mismos a la guardia romana. De ninguna manera. Inclusive los fariseos eran enemigos de Roma. Iban en contra de Roma. Los que iban cogidos de la manito con Roma eran los saduceos, que eran los encargados del templo. Sí. Ellos eran los encargados de ministrar el templo. Y los fariseos eran sacerdotes, pero eran fuera del templo. Fue un grupo que se levantó más o menos en el siglo II antes de Cristo y dijeron, hombre, ellos solamente son los que tienen la autoridad, el poder y la autoridad de parte de Dios para interpretar las Sagradas Escrituras. No, nosotros también lo podemos hacer. Y se levantó un grupo de fariseos. Jesús era fariseo. Los que lo entregaron fueron quienes, los saduceos, porque ellos iban cogidos de la mano que al imperio romano. Jesús les era estorbo a los saduceos. Recuerde que Jesús cogió y batió cuerdas en el templo. Les hizo caer el negocio, la mafia, la corrupción. Jesús se las tumbó al suelo. ¿Acaso les servía un hombre de tal talla? Hombre, no, este es enemigo. Y no solo enemigo de nosotros, enemigos de Roma. Y tenemos que mirar cómo lo hacemos caer. Y utilizaron trampas para hacerlo caer. Pero como esas trampas no eran suficientes ante el imperio romano para ser crucificado, dijeron, digamos que eres el rey de los judíos. Que en el momento que digamos que eres el rey de los judíos, estamos diciendo que él automáticamente es enemigo de Roma. Todo rey que se levantara fuera de Roma era su enemigo. Claro, esa es. Dijeron, no, es que dice que es el rey de los judíos, de los romanos. No, ese es enemigo, no. Tremendo, ¿no? Tremendo. Entonces fueron los saduceos. Hay textos que aclaran todas esas cosas para que ustedes, mis hermanos, eso está en Marcos 8:29, bueno, en fin, hay muchos textos. Mateo 20:18, en fin, muchos textos. Y miren lo que dice, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes, dicen estos dos discípulos cercanos de nuestro Señor Jesucristo, y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Como que todos se acordaban era que solo que lo iban a crucificar. A veces nos acordamos solo de lo malo. ¿Sí se ha notado? Solo lo malo, y de lo bueno, no. Hay cosas malas, pero también hay cosas buenas, ¿cierto? ¿Y cómo le entregaron? Profe, por favor, 21. Gracias. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Oiga, ¿qué era lo que estaban esperando? Nosotros esperábamos que Él era el que nos iba a libertar. ¿Y qué dice? Además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Pues, ¿qué sigue diciendo, profe? Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto
visión de ángeles quienes dijeron que Él vive. Que sí. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. ¿Quiénes fueron las que testificaron acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo primero? Conocemos tan poco de la función de las mujeres en la iglesia. Son pieza clave para el ministerio de cualquier varón en la iglesia. Ellas llevaron el mensaje rápido, mi hermano. El chisme toca la luz ya. Perdón, hermano, merecen todo el respeto. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Les está diciendo el mismo Jesús, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, lo declaraba en todas las escrituras, lo que de él decía. Llegaron a la aldea a donde iban e hizo como que iba más lejos Jesús, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace ya tarde. Ya empezaba la primera vigilia, que era de 6 de la mañana a 9 de la noche. Y la gente en esa época, como no había luces en las calles, pues entonces todo el mundo se guardaba. Antes de que cayera el alba, toda la gente, ¿qué hacía? Se metía en sus casitas. Entonces ya iba a estar cayendo la tarde y dice: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Y entró pues a quedarse con ellos. Bonito. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y los bendijo, los partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos. Bonito, ¿no, hermano? Como lo hablábamos desde el principio, necesitamos que sean abiertos nuestros ojos, sean quitados nuestros velos. Debemos orar por las personas para que se les quiten los velos de sus ojos y puedan conocer a quién, a Cristo. Quiero hacer una pregunta: ¿usted le conoce? Yo le conozco muy poquito, quiero conocerle más. Necesitamos conocer cada día más a Jesús. Si de nota todos los discípulos no lo conocían, no conocían a Jesús, todos de la misma manera. Lo notamos al principio de la lectura, cuando Jesús pregunta acerca de quién decían sus vecinos de él, y luego les dice: ¿ustedes qué opinan de mí? ¿Cierto? Y notamos de que realmente el que contestó claramente quién fue. Pues todo el mundo no tiene la misma comprensión, todo el mundo no entiende ni comprende de la misma manera las cosas. Si usted lo nota, nótese que cuando usted va a Mateo capítulo 4, empieza el Señor con las bienaventuranzas. Si usted va a leer, Mateo capítulo 5, desde el Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, son 3 capítulos el que el Señor da las parábolas. ¿Sí? Parábolas, enseña durante 3 capítulos parábolas. Esa era la literatura de los fariseos. Cuando usted va a Mateo capítulo 23 y capítulo 24, Jesús les da una enseñanza escatológica impresionante. Y estaban tanto en Mateo capítulo 5 como en Mateo capítulo 23 y 24, estaban todos los discípulos. Pero eso no ocurre en Mateo capítulo 17, cuando el Señor les da una clase de divinidad, la transfiguración. Pareciera y notara de que Jesús lleva solo a 3 de sus discípulos, será porque tal vez todos no crecían de la misma manera, si usted lo nota así. Pero él aún así no detuvo el propósito de ellos. Por lo general tendemos a generalizar, hermano que me escucha. Por lo general tendemos a generalizar y a despreciar. ¿Sí? Pero note que el plan de Dios no culminó. Jesús no dijo en ningún momento: no, es que solo 3 veo que tienen un crecimiento espiritual y los otros 9 no.
Todavía no les voy a dar esa clase de divinidad porque ellos no están preparados y capacitados. Esperemos que todos estén preparados y capacitados para esa clase. Jesús no detuvo el propósito de Dios. ¿Sí me comprenden? No lo detuvo. ¿Y quién realmente vio quién era Jesús? Simón estaba ahí. Vio quién era él. Es el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios viviendo. A este no lo voy a llamar. Y llegó el día de dar la clase de divinidad, pero solo puedo hacer a tres. Caminen para aquí y le voy a dar una clase. Tremendo. Vieron a Moisés, vieron a quién más, a Elías. Y vieron a Jesús como tal era. Se asustaron, se les rayó el coco. Estaban listos. ¿Usted está listo? ¿Estamos listos? Preparémonos, mis hermanos. Amén. Hemos sido llamados para testificar acerca de Cristo. Pídale a Dios en oración. Pídale, le voy a dar un testimonio. Yo le pido mucho a Dios eso. Y se lo rogaba a Dios en ayuno. Señor, permíteme como Pablo, permíteme que la bendición me sea para responder, no para conocer Cristo. Permíteme conocer la profundidad, permíteme entender que Señor, permíteme conocer. Esa es mi oración, hermano. Perdóneme, yo se lo digo. Esa es mi oración primordial. Necesito conocerte. Ráyame el coco, Señor. Ponme a pensar, a meditar. Y cuando usted lo hace a veces, hermano, usted se puede acostar, usted puede leer un texto y el Señor lo puede tener hasta la 1 de la mañana, hermano, pensando usted en ese texto, y no le coge el sueño, pero Dios lo tiene ahí, hermano, lo tiene ahí pensando y enseñándole, pensando, meditando en las Escrituras. ¿Cómo es esto? ¿Pero cómo es esto? ¿Cómo? Y el Señor lo va llevando, lo va preparando, lo va capacitando. Amén, mi hermano. ¿Por qué? Porque Él quiere que usted dé testimonio de Él. Amén, mi hermano querido. Amén. Yo le invito para que se pongan pie. Pastora. Póngase. Quiero terminar con esto. Cuando usted va a Hechos 2, le dice Jesús antes de Hechos 2, de cuando dice Jesús, Pedro, Simón, te llamaré Pedro, ¿cierto? Porque sobre ti edificaré mi iglesia. Y llega Pedro, mis hermanos, ese Pedro que un día utilizó una espada para cortar la oreja de un soldado. Y llega Pedro, en Hechos 2, recibe el Espíritu Santo. Suelta a Pedro la espada que tenía en su cintura. La pone en el suelo y comprende y toma la otra espada, que es la palabra de Dios. Y tremendo discurso que se ha hecho. Es tiempo, mi hermano, que nos desarmemos. Y tomemos esta espada, que es la que penetra el alma, el espíritu y los tuétanos, y podamos cumplir la voluntad y el propósito de Dios. Amén, hermano. Yo quiero que cierre sus ojos por el momento. Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestra incredulidad, perdónanos, Señor, porque te hemos fallado. Perdónanos porque como estos dos hombres que caminaban a la ciudad de Maús, huyendo de Jerusalén, así muchas veces hemos sido nosotros. Así como Pedro tal vez te negó 3 veces, así también te hemos negado muchísimas veces. Olvidándonos, Señor, que tú nos has llamado a dar testimonio, Señor. Perdona nuestros pecados. Tal vez hay pelo en nuestros ojos. Tal vez nuestros ojos están nublados como estos dos varones.
Pero hoy te pido, Señor, que te reveles a nuestras vidas, como lo hiciste con estos varones, y quite los velos, y quite, Señor, Padre de la gloria, las escamas que hay en nuestros ojos, y nos permitas verte claramente, Señor, y nos permitas conocerte verdaderamente como estos dos hombres cuando llegaron a su casa. En su casa fue que lo reconocieron, hermano, a donde se establecieron, a donde se quedaron. Señor, permíteme conocerte en mi casa, Señor, y darte a conocer en mi casa, Señor, como el Señor y el Salvador. Que no hay otra manera, Señor, de salvarnos, que no hay otra esperanza diferente, Señor, sino solo tú. Que tú eres el único que tiene palabra de vida eterna, como dijo Pedro, Señor. ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú, dijo, tienes palabra de vida eterna? ¿A dónde yo iré, Señor? ¿A dónde irá mi hogar, Señor? Dígaselo por un momento, hermano. ¿A dónde iré yo, Señor? ¿A dónde iré, Señor, si solo tú tienes palabra de vida que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón? ¿A dónde iré, Señor? Si solo tú eres mi esperanza, tú eres mi socorro, tú eres mi fortaleza, tú eres mi guía, mi sostén, Señor. Si no fuera por ti, mi hogar no se hubiera acabado, Señor. Si no fuera por ti, Señor, ya hubiera dejado todo botado, Señor. Pero tú eres mi sostén, Señor. Tú eres el que me sostiene, Padre. Tú eres el que has, Padre de la gloria, soplado aliento de vida sobre mí, Señor. Tú eres mi sustento, mi esperanza, mi fortaleza. Tú eres mi Señor, mi Salvador, mi Redentor. Dígalo, hermano, te necesito, Señor. Te necesito en mi hogar, Maestro. Toma el control de mis hijos que se quieren salir de mis manos, Señor de los cielos. Toma el control de mis problemas, Señor, porque no los sé manejar. Ayúdame, Señor. Dígale. Tengo esta boca que no la puedo controlar, Señor. Ayúdame, Señor. Perdona mis pecados. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Tú conoces mis luchas, mis dificultades, Señor, mis ansiedades. Perdóname, Señor, ayúdame, te necesito. Perdona mi terquez, perdóname porque he sido terco, he sido testarudo, he sido como mulo sin freno, Señor. Ayúdame, Padre, te lo pido, Dios mío, en el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor. Te reconozco como mi Señor. Dígale, hermano. Si confesares con tu boca que Cristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Dale, Señor, te reconozco como mi Mesías, como mi Salvador de mi alma, Salvador de mi hogar, Señor. Dígale, reconozco que te necesito. Perdona mis pecados, Señor, y trae paz sobre mi hogar. Esa paz que yo no he podido llevar a mi hogar, tráela tú, Señor. Padre, te exalto, te bendigo, Señor, pongo mi vida en tus manos. Dirígeme tú desde hoy, Señor, yo te lo pido, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.